Bueno, y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó el trabajo y Salarios, que es un análisis, si se quiere, de los principales determinantes del salario y de su evolución, así como su relación con otras variables económicas y sociales también. Y de cara a esta nueva ronda de salarios es una buena oportunidad para hablar con el economista Daniel Olesker, que es integrante del Instituto Cuesta Duarte y asesor, por supuesto, de la Central de Trabajadores. Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué dos temas, hablando de salario, ¿no? O sea, sí. Qué temas importantes, más allá de la discusión y de la negociación propia. Eso exactamente iba a decir. Este trabajo es un trabajo que arrancó a mitad del año pasado, año que no hubo consejo de salarios, hubo muy poquitos, y el director del instituto, el compañero Milton Castellanos, nos propuso al equipo que hiciéramos una mirada más de largo plazo del salario, digamos, ¿no? Entonces hicimos un trabajo que obviamente está en la página web del instituto, se llama Trabajo y Salario, puede ser consultado, que toma, se hace esta pregunta. En el Uruguay desde 1943, ley de consejos salarios, hasta hoy hubo 5 momentos de crecimiento, donde la economía creció. La industrialización sustitutiva, luego en la dictadura, luego en el primer gobierno de Sanguinetti, luego en la década del 90 y luego en el periodo 2005-2014. Son 5 momentos de crecimiento. En todos ellos, obviamente, existían condiciones para que el salario, que es la principal variable del ingreso de los trabajadores, creciera y el empleo o el desempleo cayera. Sin embargo, cuando uno analiza esos 5 periodos de crecimiento, excluyo las crisis, porque las crisis suceden hechos de otra naturaleza, en esos 5 periodos de crecimiento hubo 3 en que el salario real creció, incluso en algún caso más que el propio producto, el desempleo cayó, con una gran creación de empleo, y hubo 2 en que el salario real no creció, en uno durante la dictadura cayó y en otro se estancó durante los años 90, y el desempleo, en el caso de la dictadura, se mantuvo estable y en el caso de la década del 90, en el 98 hubo 2 puntos más de desempleo que al arranque de la década. Entonces la pregunta que se hace de este trabajo es ¿por qué sucedió esto? Y la respuesta es muy contundente, ¿no? O sea, es muy contundente los datos. Y tiene 2 respuestas que quisiera destacar porque son las que nos ponen de cara a los consejos salarios. La primera es que la diferencia entre los 3 periodos que hubo un círculo virtuoso entre crecimiento y masa salarial, o salario y empleo, respecto a los 2, que hubo un círculo vicioso entre crecimiento y empleo y salarios, fue que hubo institucionalidad de negociación colectiva. Es decir, lo hubo en la época del 43 con la ley de consejos salarios, lo volvió a ver cuando retomó la democracia en el primer gobierno de Sanguinetti, hasta el 92, en la que el doctor Lacalle deja de convocar a los consejos salarios, y lo hubo a partir del 2005. O sea que cuando hay negociación colectiva, lo que dice el trabajo es que hay un casamiento entre el crecimiento salarial y la baja del desempleo. Ahí va. O dicho de otra manera, el crecimiento económico es una condición necesaria para que crezca el salario, pero no suficiente. Se transforma en suficiente cuando hay institucionalidad activa con participación del Estado. Y la segunda conclusión es que, además de aumentar los salarios reales en esos 3 periodos, se redujo la desigualdad entre los salarios, es decir, la brecha entre los salarios más altos y los salarios más bajos. Los televidentes saben que hay un índice de Gini, siempre se en broma, ¿no? ¿Quién es Gini? ¿No? Bueno, pero el índice de Gini lo que mide es la desigualdad. Y lo que nosotros presentamos en el trabajo es el Gini salarial, o sea, la desigualdad adentro de los salarios versus la desigualdad general. Durante el periodo 2005-2015 las 2 caen, pero las 2 desigualdades caen, pero la desigualdad salarial cae más. Especialmente en un periodo de shock del salario mínimo y de mejora de los salarios más bajos de la pirámide salarial entre 2009 y 2012. ¿Sí? Es lo que el trabajo llama un poco caricaturescamente el periodo pro-pobre de la política salarial, o sea, pro salarios más bajos, digamos, ¿no? Esto también es muy contundente respecto a la reducción de la brecha salarial. A esto hay que sumarle, a la conclusión sobre salario, a la conclusión sobre empleo y a la conclusión sobre salario mínimo, una 4ª contundente conclusión que tiene el trabajo. Sí, a ver, ¿cuál es? Y es que los salarios no son un factor decisivo
en la competitividad de las empresas que exportan. Hicimos un trabajo, estudiamos los datos están hasta 2012, pero el INE ya está por publicar las encuestas. Pero a veces en los discursos parece que sí. Bueno, pero acá están los datos, es decir, una tonelada de carne, supongamos que valga $2.000, Sí. ¿no? Tiene salarios incorporados, tiene los salarios de los trabajadores de los frigoríficos, esos son más o menos un 7-8% del precio final del producto, y tiene los salarios que pagaron los ganaderos cuando vendieron el producto, ese es otro 7-8%, lo cual da que en la carne entre un 15 y un 18% del precio final de venta produce a los salarios. Entonces, en aquellos $2.000, los salarios son más o menos unos $350. Entonces, cuando yo aumento los salarios, vamos a suponer, una cosa que no va a suceder, pero supongamos que aumento 20% los salarios. Quiere decir que esos $350 me aumentan 70. Pero en los 2.000 es un 3,5% de pérdida de competitividad en el precio. O sea, absolutamente no incide ni en lácteos, ni en soja, ni en carne. Y en los del mercado interno, donde incide más, porque en el comercio, en la salud incide más, ahí no es un problema de competitividad, porque esos salarios permiten comprar los productos que esos sectores de mercado interno venden en el mercado interno. En todo caso, ahí el problema es si el tipo de cambio es muy bajo y hace traer productos importados baratos, en fin. O sea, hay otro. Desde el punto de vista del trabajo, entonces, el salario no es variable de ajuste competitiva. No es una variable que sea competitiva. O dicho de otra manera, para hacerlo habría que bajarlo casi a cero, digamos, ¿no? Entonces, y eso no entra en, en ninguna cabeza, digamos, ¿no? Esta cuarta conclusión es importante porque ser competitivo bajando salarios está mal, éticamente, desde nuestro punto de vista políticamente. Pero lo que decimos es, suponiendo que evitáramos esta discusión ética y política, económicamente es absolutamente de poco impacto sobre la competitividad bajar los salarios. Claro. Me quedo con lo que decías, claro, seguro el estudio lo que hizo fue tomar series, digamos, estos 5 momentos en la historia son series largas, son años, porque hay una foto de la actualidad que se puede aplicar, o por lo menos se puede analizar desde la perspectiva que hacían en el trabajo, claro, tomando la consideración que es un periodo bien breve el que estamos viviendo, porque estamos ante un crecimiento del producto, un crecimiento del salario, pero no hay crecimiento del empleo. Pero no hay crecimiento del empleo. Por eso te quería preguntar, ¿qué está pasando ahora? Eso también lo explicamos nosotros. Perdón. Porque, o sea, se puede ver eso, que claramente uno mira los datos, la serie estadística del INE de los últimos meses y se ve eso. Crece el salario. Crece el producto. Crece el producto, pero el empleo no. Bueno, ahí, ¿qué fue lo que pasó en los periodos anteriores? El del 43 es difícil porque las cifras sobre empleo eran relativamente difusas. Pero en el primer periodo del doctor Sanguinetti y en 2005-2014, el motor para que creciera la economía, creciera el salario y además creciera el empleo fue el crecimiento muy notable de las industrias y comercios que trabajaban para el mercado interno. El mercado interno fue el gran abastecedor. De hecho, si uno mira 2005-2014, el ranking de crecimiento en el Uruguay fue primero la inversión, segundo el consumo de las familias, tercero el gasto público y cuarto las exportaciones. Es decir, ¿no? Entendido que son las 4 fuentes con las cuales la economía vende, digamos, ¿no? Ese es el orden. ¿Qué pasó a partir del 2015? Hubo un estancamiento del mercado interno, un estancamiento del consumo. 2017 ya no, 2017 ya creció. 2015 y 2016. Entonces eso afectó las decisiones empresariales en materia de puestos de trabajo. Y cuando en 2017 empezó a crecer, también hay una lógica de que el efecto empleo, desde la perspectiva de las empresas, si no hay una política pública de estímulo, se retrasa respecto al crecimiento. Eso pasa en todas partes del mundo. Y hay que recordar, el trabajo muestra cuánta gente trabaja en los sectores que hoy están creciendo más, que son las exportaciones primarias, la energía eléctrica, transporte y comunicaciones. Son los sectores de menos trabajo y a su vez tienen menos trabajo hoy que en el 2005. En cambio, sectores muy intensivos en mano de obra, como el comercio, como la construcción, o algunas industrias de mercado interno intensivas en el uso de la mano de obra, no están creciendo. Entonces, esto es evidente que el crecimiento es condición necesaria, pero también no solo depende cuánto crezca, sino la calidad de ese crecimiento, cómo está creciendo.
Claro. Y a propósito, ya que estamos hablando de esta perspectiva, ¿cómo estamos posicionados para estos consejos de salarios que ya se han echado a andar? Y además te quería preguntar, ha venido el presidente del PIT-CNT por acá a hablar con nosotros y claro, hay un dato que es real. 400.000 trabajadores por debajo de los 20.000 pesos. Claro, sí, ahí va redondeando. Más o menos, número más, número menos. Líquido, ¿no? 20.000 líquidos. Sí, sí, claro. Porque para Uruguay, que tiene una carga previsional muy grande... Por debajo de la línea de la pobreza, seguro. Claro. ¿No? 30.000 pesos era el entonces, número más, número menos. Sí, entonces ahí va. Respecto a al posicionamiento para este Consejo de Salario, ahí va, vamos para esto. Los lineamientos de este Consejo de Salario plantean 3 escalones. El salario mínimo nacional, los llamados salarios sumergidos y el resto de los salarios. Empiezo por el que yo entiendo que es el menos conflictivo desde el punto de vista, que es el de los salarios en general. Sí. Los lineamientos tienen un componente de eliminar la inflación como mecanismo de ajuste y eliminar una cosa que estaba en la 4ª y 5ª ronda de consejos salarios en el periodo anterior, que es el componente sectorial. Es decir, cuánto crece por encima de la inflación, si la rama de actividad crece, hay un componente. Y lo sustituye por un valor único, un valor nominal, que por ejemplo para algunos sectores va a ser 8%, ¿no? Esto está mal, porque de alguna manera saca la negociación salarial de los precios y el crecimiento de la rama de actividad. Sin embargo, es una desindexación parcial, porque punta a punta no va a haber pérdida de salario, aunque la inflación se despegara, porque hay un correctivo a los 18 meses y al final del convenio. E incluso si la inflación supera el 8,5 en el primer año... ¿Se ajusta? No, lo que dice es que se renegocia la posibilidad de un correctivo. Hubiera sido mejor poner directamente... Bajar en el tiempo ese correctivo a los 18... A los 12. A los 12, por ejemplo. Hubiera sido más lógico poner que si la inflación pasa al 8,5, hay un correctivo a los 12. Es difícil que si la supera mucho no haya un correctivo. Entonces, es una desintegración parcial y los lineamientos lo que dicen es lo que pasó en el clásico. Te garantizo el empate. Nadie gana, todos empatamos. Eso para los sindicatos con mucha capacidad de movilización, con mucha fuerza, con mucha organización, no es una mala noticia del todo, porque después en la rama de actividad van a conseguir más cosas. ¿Y para los chicos? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están concentrados los salarios más sumergidos? En los gremios de menor peso, digamos, ¿no? Quizás con la excepción de comercio, que tiene un sindicato como FUESI, que es muy importante, y donde todavía hay salarios sumergidos, pero ahora vamos a ver que no en el criterio del gobierno, entonces también están como, ¿no? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque está bien definir que hay salarios sumergidos que van a tener un plus. Eso está bien. Ahora, ¿cuál es el límite para esos salarios sumergidos? Nosotros pusimos la cifra que dijo Fernando Pereira aquí, ¿no? 20.000 pesos líquidos. Por debajo de eso hay más o menos un 25 a 27% de los asalariados. Esos son bastante más de 300.000. Depende si tomamos los formales y los informales, porque bueno, los informales supuestamente no son tributarios del Consejo Salario, pero también... Pero son una realidad. Y además están empujados por ello, digamos. Pero son una realidad, claro, los tenemos... Entonces, mientras que el concepto de salario sumergido del gobierno es actual salario mínimo más 25%, eso da en plata líquida 14.000 pesos. Ahí hay tan solo un 6% de los trabajadores, unos 80.000. Entonces, por ejemplo, en el rubro comercio, un cadete de tienda que está en la pirámide, en el punto más bajo de la pirámide de tienda, ya gana 20.500 nominales. Por lo tanto, no va a tener un plus por salario sumergido con el criterio de los 17 y algo nominales que comenté que el gobierno se va a quedar afuera. Entonces, eso está mal. Hay una distancia entre 80.000 y más de 300.000 trabajadores que no van a recibir ese plus. Y además el plus en 2 años es 2,5%, 1,5% el primer año y 1 el segundo. Eso no mueve la aguja del salario sumergido, no lo saca del umbral de salario sumergido. Y eso está vinculado... Esta es la principal diferencia. Este es el principal punto de vista diferente. Hay que modificar ese umbral y modificar el plus. Pero esto está vinculado al salario mínimo. Porque nosotros hicimos un estudio, que tú lo decías al principio, haciendo un comentario de umbral de salario mínimo. Dijimos, 2 trabajadores uruguayos que ganen salario mínimo y tengan un hijo, o sea, tengan una familia media uruguaya, no deben ser pobres. Entonces, el salario mínimo debe ser
media línea de pobreza para un hogar de 3,5 personas. En este caso estás hablando de 26.000 pesos. La media estamos hablando de 33.000 pesos. No, pero digo, con el salario mínimo de hoy, esos dos trabajadores... No, esos dos trabajadores, claro, ganarían, no, menos, porque 13.500 es el salario mínimo es nominal. Claro, nominal, o sea, está bien. Estaríamos hablando de 20, 22. Está bien. Eso debería llevar el salario mínimo a 16.500, que es lo que reclama la Central de Trabajadores. Entonces, si uno aplicara el 25% por encima del salario mínimo como salario sumergido a los 16.500, ya estaría mucho más cerca de la cifra que nosotros planteamos. Ahora, como se aplica por un salario mínimo muy bajo todavía, claro, y que además lo que muestra el trabajo es que el salario mínimo creció muchísimo hasta 2013 y ya en 2014 empezó en una meseta, digamos, ¿no? A enlentecerse. Entonces, bueno, ahí está también el punto. Los 16.500 que hoy propone la Central de Trabajadores, el gobierno asume llegar a 16.300, pero el 1 de enero del 2020. Entonces, ahí van a estar las principales cuestiones, digamos. Es probable que haya alguna negociación adicional por salarios sumergidos. Es probable que algunas ramas de actividad, como FUESIS o como la propia FUS, donde los auxiliares 3 de servicio o los auxiliares 3 de enfermería no van a ser salarios sumergidos, porque obviamente ganan más de 14.000 líquidos. Pero claramente son salarios que están muy abajo en la pirámide. Entonces, las negociaciones particulares de los gremios pueden plantear umbrales de sumergidos diferentes para ellos, y eso es lo que se va a dar en la negociación, y eso es lo que podría modificar este empate, digamos, que en principio es lo que proponen los lineamientos del Poder Ejecutivo. Daniel, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Seguramente con este marco de Consejo Salario tendremos oportunidad de seguir conversando este año. Seguramente. Gracias, Daniel. Cerramos la entrevista por acá.